Buenos días, jóvenes. Feliz lunes a todos. Gracias por conectarse tan temprano. Vamos a comenzar esta clase de hoy, la continuación de la presentación de la semana pasada, un poquito del inicio de las tecnologías, de las arquitecturas, de cómo los elementos de Internet de las cosas se integran entre sí y, y permiten, digamos, a través de los modelos de arquitectura podemos diseñar soluciones de Internet de las cosas. Vamos a ver que, a diferencia de otras aproximaciones al Internet de las cosas, como por ejemplo el laboratorio de Internet de las cosas que da el profesor Russomilo, donde nos enfocamos más en la parte de los dispositivos, de la creación de dispositivos, construcción de pequeños dispositivos que se comuniquen a través de las redes con algunos sensores, etcétera, para, para hacer operaciones. Es una vista meramente tecnológica. Aquí la vista que vamos a tener es un poquito más integrada. En la clase pasada llegamos acá, eh, llegamos, pasamos por esto, por los principios de Meyer, de la, de la descomposición funcional. Me perdí un poco. Estamos aquí, en la cual son elementos que ya hemos visto todos, por lo menos en la carrera de computación, en el área de ingeniería de software, que son cosas que debemos procurar, no siempre las vamos a conseguir, siempre vamos a conseguir que los elementos de un sistema complejo de software puedan descomponerse en todas estas tareas, en todas estas áreas, pero el tema es que hay que trabajar en eso. Siempre se va a poder, pero siempre hay que intentar hacerlo. Sobre todo en un contexto como el de Internet de las cosas, donde los elementos se supone que son pequeños, que son interoperables, que deben ser rápidos, que deben ser ágiles, que deben ser flexibles, consumir pocos recursos, etc. Un contexto como ese, donde priva la agilidad, la flexibilidad y la ligereza, tenemos que, de entrada, tener un diseño que tenga estas características que están. Repasándolas rápidamente, bueno, uno es la descomposición modular, que los elementos deben ser lo más independiente posible. Eh, si usted tiene módulos, cada uno de los módulos debería poder operar de manera totalmente independiente. Esto lo vemos, lo entendemos los computistas como la descomposición funcional. Una función solo debe depender de los parámetros que recibe. Entonces eso nos dice que si yo tengo una función f de x, todos los valores dependen siempre de x, siempre son determinados. Podría ser que los valores sean probabilísticos, pero incluso así, si son probabilísticos, los elementos probabilísticos tienen que estar dentro de la función, no deben depender de elementos externos. Si dependen de elementos externos, se tienen que ser parámetros de la función. ¿Y cómo se interpreta eso en términos de una arquitectura de software? Bueno, que si usted requiere una información para funcionar, toda esa información tiene que ser enviada a través del API. Entonces, el programador del API y la información que usted requiere para que su solución funcione, para que su dispositivo funcione, se le envía a través del API o a través de una señal específica, a través de un canal. La descomposición modular es la otra cara de la composición. La composición modular es la otra cara de la descomposición. Tiene que tener muchos elementos independientes, lo más que pueda. Pero esos elementos tienen que poder ser compuestos, pues, tienen que poder ser integrados de manera normal. Entonces, eso significa que las salidas de algunos tienen que ser naturalmente las entradas de otros. Porque si tú haces que la salida de un elemento no sea suficiente para limitar un segundo elemento, entonces hay un elemento que está fallando ahí. Vas a necesitar demasiadas cosas para que tu sistema funcione. Les voy a dar un ejemplo. Los lectores de huellas dactilares. Los, los lectores de huellas dactilares corresponden a un estándar ISO. Y hay un estándar IEEE también, por favor, que define cómo se deben transmitir las imágenes de huellas dactilares o las minucias de huellas dactilares. Son las dos cosas.
Las minucias son las características que tiene una huella dactilar. Usted no pasa la imagen completa a la huella, sino que pasa, descompone la huella, obtiene información de la huella, esa información se convierte en un vector característico de un tamaño variable, normalmente un tamaño menor a 20, 15 y 20 características que se le sacan a cada huella dactilar. Y con esa información, usted es capaz de identificar la huella dactilar. Los sistemas de reconocimiento reciben o bien la imagen o bien las minucias, el vector característico, o las dos. Pueden recibir las dos también. Ese es un ejemplo de descomposición modular y de composición modular, porque por un lado usted puede tener un dispositivo que capture la huella, le saque las minucias, o sea, que tenga ese componente de hardware que sea capaz de hacer eso, perdón, y después transmita las minucias. Eso es perfectamente factible. Y luego tiene una función que recibe únicamente, perdón, que recibe únicamente las minucias, y con la minucia va a una base de datos y dice cuál es la persona. Un sistema ellos sí lo pueden componer de manera armónica, porque usted puede tener muchos dispositivos distintos, de fabricantes distintos y de formas distintas, que dan la huella, y por otro lado puede tener muchos software que acepten en un protocolo determinado, en un estándar determinado, las minucias de las huellas, y con esa minucia de las huellas pues vayan a una base de datos. ¿Okay? O puede tener dispositivos más simples que no procesen la huella y saquen las minucias, sino que tomen la huella como una imagen, la transmitan en un determinado estándar, y ese estándar de imagen se ha recibido por otro software, y entonces ese otro software recibe la imagen, la procesa, saca las minucias, y o bien ese mismo software se conecta con una base de datos, o a su vez lo que hace es sacar las minucias e invocar un servicio enviando las minucias, enviando el vector característico a otro software que es capaz de recibir los vectores característicos. Entonces fíjense que ese es un ejemplo en el cual estamos haciendo descomposición y composición. Hay un elemento de software que solamente toma las minucias y va con eso a una base de datos y toma información. Mientras que, o puede tomar las minucias y un identificador y decir sí o no. Por ejemplo, la minucia de una cédula y decir si es o no es la persona. Y eso es lo único que hace. Pero como los protocolos son bien conocidos, entonces usted puede componer software y decidir si el análisis de la imagen lo va a hacer en el hardware, o sea, en el dispositivo que está leyendo la huella, o el análisis de la imagen lo va a hacer en un servidor intermedio que transmite la huella y la recibe en otro lado y en ese lado la procesa. Yo sé que cada una de esas cosas tiene unas características especiales, cada una de esas cosas tiene una forma distinta de trabajar y tiene unas características distintas sobre dónde voy a poner el cómputo, dónde voy a poner el procesamiento de la imagen, dónde voy a poner el acceso a la base de datos, etc. La comprensibilidad modular es que los módulos sean legibles y con sentido práctico. Legible no solamente que el software sea legible, sino que tengan sentido, que no sea un módulo que lo único que hace es pasar de mayúsculas a minúsculas. Por eso no tiene sentido, porque es mucho gasto energético para lograr hacer eso. Es un elemento que se puede hacer prácticamente en cualquier parte del proceso. Pero dependiendo de los microprocesos que estén involucrados, también se ajusta. Les doy un ejemplo, y por favor búsquenlo en la internet, aprovechen mientras yo lo estoy dando clase para que lo busquen. Cuando el señor Elon Musk empezó a tomar decisiones en Twitter, una de las cosas que hizo como una gracia fue decir que darse cuenta que para que la interfaz de Twitter funcionara en cualquiera de las versiones telefónicas, sea Android o Mac o iOS, la interfaz hacía invocaciones a más de 1000 microservicios. Y él de una vez declaró que eso era un absurdo, que eso era una tontería. Ojo, Elon Musk, por muy arbitrario que sea, hizo una persona que a mi modo de ver no es muy coherente. Ese señor es bastante abusivo y arbitrario. Pero ese señor, él viene del mundo del software, es programador, que programó PayPal en su origen, o sea, un tipo que sabe de software. Y él hizo una observación que podría interpretarse como ignorancia, pero a lo mejor también es por conocimiento.
O sea, si usted tiene una aplicación, esa aplicación para que funcione en su momento cumbre, su momento pico de uso, requiere invocar a más de 1000 microservicios, es probable que esa aplicación esté mal programada. Es probable. No puedo juzgarlo, tengo que revisarlo, pero es probable que sí. ¿Por qué? Porque puede ser que no haya comprensibilidad móvil. Es decir, que haya microservicios que hagan cosas duplicadas, que hagan cosas muy simples, microservicios que hagan cosas que no tienen sentido. Y cuando se componen con otros microservicios, pues el resultado es el mismo que no haber invocado al primer microservicio. Cosas que redundan, etc. La comprensibilidad modular es eso. O sea, no se trata de que usted tenga 1000 microservicios para que Twitter pueda funcionar. Se trata de que usted invoque los microservicios necesarios para que la cosa funcione y haga lo mismo. A lo mejor no necesitas invocar a 1000 microservicios. Con 80 microservicios era suficiente. Lo que hay que ver es cuáles eran esos 80 microservicios. Ojo, yo no sé cuáles eran los microservicios de los que está hablando el señor Elon Musk. Solamente digo lo que vimos en las noticias. Y cuando uno ve eso en las noticias, lo primero que piensa es, bueno, este tipo ni sabe de lo que está hablando. Si la ve con un poquito más de cuidado, dice, bueno, puede ser que sí sepa de lo que está hablando, se asesore y se dé cuenta que una aplicación se retarda, se hace pesada, consume más memoria de lo necesario si usted no tiene un diseño bien hecho, bien estructurado. La continuidad modular, que los módulos, sean de hardware o software, deben ser resistentes a cambios en especificaciones. Lo ideal es que un software cambie muy poco sus especificaciones, pero todo en la vida cambia, toda en la vida evoluciona. Las especificaciones pueden este, variar porque, bueno, porque varía el contexto, varía la legislación, por ejemplo, varían las cosas. Entonces, los módulos deberían poderse adaptar rápidamente a esos cambios o que los cambios en las APIs sean mínimos y los cambios sean todos internos. Eso es bien importante. Cuando se dice que sean resistentes, no es que no cambien, es que si cambian, los cambios sean internos y las APIs se mantengan. El ejemplo de las huellas dactilares. Usted puede usar varios algoritmos para reconocimiento y varios algoritmos para guardar las minucias. Pero si su función recibe minucias y devuelve un sí, no, entonces, aunque usted cambie el algoritmo de cómo interpreta las minucias, la llamada al API no tiene por qué cambiar. Entonces, eso es un ejemplo donde puede haber continuidad modular. No siempre se logra, no siempre se logra porque a lo mejor un cambio en una especificación significa meter un parámetro más. Entonces, ya ahí no es la misma especificación, el mismo API. La llamada al procedimiento ya no tiene 4 parámetros, sino 5. Entonces, tienes que cambiar todas las invocaciones. Entonces, no siempre se va a lograr, pero lo ideal es tener especificaciones que puedan resistir el cambio del tiempo. Y una de las cosas más difíciles es la protección modular. O sea, si algo falla, que no te afecte a ti. Por supuesto, en el mundo moderno, a eso nos lleva a todos estos que están aquí, ya eso lo vimos en la clase pasada, de estándares, regulaciones, API, patrones, modelos de arquitectura, etcétera. Aquí no se trata de que en Internet de las cosas se nos ocurra una buena idea y hagamos un dispositivo chévere que sea capaz automáticamente de tomar una información del contexto y, y bueno, tomar esa información contextual y hacer cosas y darle una información a un servidor. Se trata de que, independientemente del punto en donde estemos, del punto donde estemos en la aplicación o en el sistema, las cosas tengan un diseño adecuado y que podamos hacer cosas interoperables. Porque si no, ¿qué es lo que va a suceder? Que nosotros vamos a tener un dispositivo súper cool, súper chévere, súper ingenioso, pero que no se va a poder comunicar con otros, que solamente va a poder hablar con nuestra aplicación. Y nuestra aplicación solo va a poder hablar con nuestro servidor. Y si nosotros entramos en un contexto como eso, el crecimiento es más lento. Más. Fíjense, yo no sé si les pregunté en la clase pasada cuántos de ustedes tienen eh, aplicaciones para transportación, tipo Rider o Jimmy Rides, alguna de esas, Uber, alguna cosa de esa, Cabify. Se los pregunté en la clase pasada. Que no recuerdo si se los pregunté. Sí, profe, no lo pregunto. Sí los pregunté. Entonces, bueno. Y él dice que no lo hizo, pero averiguó sobre la Huawei.
Ah, bueno, sí, correcto. Usted tiene una tarea pendiente. Bueno, esas son aplicaciones que se integran muchísimas cosas. Y esas cosas que integran, pues, no este, evitan el doble trabajo y están hechas a puntas de API. Entonces, el mapeo lo hace con una cosa, el pago lo hace con otra cosa, la autenticación lo hace con otra cosa, la autorización la haces con otro API, el acceso a la base de datos lo haces a punta de API, el, el- la, la graficación del mapa lo haces con un API que no necesariamente es el mismo que el que te provee el mapa. Es decir, y pegas piezas, pegas un montón de piezas. Entonces tu idea es muy ingeniosa, tu idea es súper chévere, te rompí, tu idea es súper chévere, se te- eh, no era nada original el que hizo Ryder, que ya existía Uber, ni el que hizo Yumi Rides, que ya existía Uber, pero son aplicaciones nativas hechas por ellos en base a una idea inteligente como es Uber, pero para desarrollarlo, pues no es, no es una copia de Uber, tu propio rompecabezas hecho a punta de imagen. O sea, fíjense que, por ejemplo, en Venezuela, en el caso venezolano, Ridery o Yumi Rides pueden hacer biopago. Si ellos integran con los teléfonos que aceptan huellas dactilares, y ellos integran eso con el Banco de Venezuela que tiene el biopago y con los bancos que tienen biopago, ellos pueden hacer algo que funcione en Venezuela, que no funcione en otras partes, pero para el mercado venezolano podría funcionar, y es que al momento de pagar tú pases tu huella y eso te lo carga tu biopago que ya tienes previamente registrado. Entonces ahí es otra integración de datos, que no tienes que programar eso from the scratch, no se dice desde cero, sino que pues, tienes un dispositivo que factura eso, tú le transmites eso a un API, eso se lo mandas a tu banco y tu banco te da la respuesta financiera y tú la metes en. Ese es el tipo de ejemplo donde vamos a trabajar. Ok, nosotros habíamos quedado por acá. Eh, ok, un ejemplo rapidito es este que está acá, donde tenemos normalmente los sitios web, por eso existe el estándar MVC, tenemos los sitios web que te dan acceso, si tienes el frontend que te da acceso, luego tienes el backend que se carga de las aplicaciones, la base de datos, etc. Y eso se conecta con el mundo físico. En esto no hay magia, en este mundo no hay magia. Todo el mundo termina trabajando en hardware. Esto es una regla en la computación. Al final del día hay un servidor que te atiende. Esto, eso es insalvable. Eso nunca vamos a podernos quitar de encima las bases de datos, el servidor, la memoria RAM, el disco duro, perdón. Disculpa. Dando bastante tos y tomando. Entonces siempre vamos a tener recursos de hardware, pero tenemos un montón de capas que nos separan de los recursos de hardware. Esos son capas de abstracción. Cuando ustedes inventen su dispositivo de Internet de las Cosas o su solución de Internet de las Cosas, van a tener que describir cuáles son las capas de abstracción que tienen. ¿Qué información toman del entorno o del usuario o del medio ambiente? ¿Cómo la toman? ¿Qué estándar utilizan? ¿A quién se la transmiten? ¿Cómo se procesa eso? ¿Y qué respuesta le dan al usuario? Cada una de esas es una capa de abstracción que va haciendo cada vez más complejo y que al final, en general, muere en un servidor que está lejos del alcance de la persona. Estos son los elementos de transparencia que se tienen que lograr. Estos elementos de transparencia son prácticamente imposibles lograrlos todos. De hecho, hay algunos que chocan entre sí. Pero es importante este, diseñar, digamos, programar, o mejor dicho, pensar desde el principio, diseñar desde el principio una solución que tenga en cuenta estos aspectos. La primera transparencia es el acceso, eh, que se puede acceder a través de APIs que no dependan de una implementación específica. Eso ya todos ustedes en general lo saben hacer. Todos
Supongo que han tomado ya hasta los cursos de ingeniería del software, que es de tercer semestre en esta carrera. Pero más allá de eso, si vieron ya aplicaciones con la tecnología de Internet, estarán habituados a esos estándares, a la programación en modelos de datos, donde no sabes qué base de datos a utilizar ni te interesa. Lo que sabes es que este dato tiene que persistir, este dato no tiene que persistir, y toda esta información tú me devuelves esto, y lo que hay por detrás puede ser cualquier cosa. Entonces, esa es la transparencia en el acceso. Como yo solicito cosas y no me interesa lo que está detrás. Ese es el primer término de transparencia. Pero, de que estamos hablando de Internet de las cosas, también tenemos que pensar en la transparencia de la migración. Muchas de esas cosas, perdón, muchas de esas cosas que se conectan por Internet son móviles. O es móvil el dispositivo, o es móvil el dispositivo que captura tu información. Pues, la movilidad puede ser transversal. Entonces, tienes que pensar en términos de eso. ¿Qué pasa cuando te estás moviendo? Si te captura una nueva antena, tienes que hacer todo desde el principio, tienes que autenticar desde el principio. La autenticación se puede transmitir entre las antenas. Cuando tú te conectas y te autentican, obtienes un token. Con ese token tú te puedes conectar en otro lado y te vas a reconocer el mismo token. Todas esas cosas hay que pensar, sobre todo en ambientes móviles. Incluso si el ambiente no es móvil, si los dispositivos no son móviles, pueden migrar, porque con mucha frecuencia la parte de, de los servicios, de los servidores, tampoco es estático. Es decir, los servidores pueden, servidores pueden cambiar. Es decir, tú puedes estar en un contexto y el servidor puede ser uno en algún momento determinado. No es que el servidor migre porque quiere, es porque con mucha frecuencia las plataformas de uso muy intensivo, como por ejemplo Netflix, no te atiende siempre el mismo servidor. Los servidores que están montados en máquinas virtuales, usualmente utilizando tecnología de contenedores, y puede ser que el servidor que te está atendiendo por temas de recursos se ha migrado a otro servidor y tú no te das cuenta de eso como cliente. Entonces, eso se tiene que resolver, pero del lado del servidor, la migración. Esas son cosas que son, digamos, poco naturales. Nosotros no estamos acostumbrados a pensar en esos términos, pero cuando tienes algunas aplicaciones que son verdaderamente masivas y que tienen que ser eficientes en la entrega de recursos, muchas veces cambias de un servidor a otro, cambias de una Content Delivery Network a otra, por razones de eficiencia, por razones de rapidez en la, en la transmisión. Esas cosas ocurren. En todo caso, bueno, y hay la migración que es migración pasiva. Es decir, no se trata de movimiento en la migración, sino que cambiaste la tecnología. Cambiaste de MongoDB a MySQL o viceversa. Cambiaste de un microservicio basado en PHP a un microservicio basado en Python. Entonces, en esas migraciones también tienes que tener en cuenta que el software no sufre. Por ejemplo, si cambiaste el software de autenticación, tu aplicación no tiene por qué cambiar, no tiene por qué hacer una actualización de la aplicación, tiene que hacer una actualización en el backend, pero no necesariamente en el frontend, y eso no necesariamente afecta al usuario. Entonces, todo ese tipo de cambios son migración, y hay que tenerlas en cuenta. La transparencia de la escala es complejísima. Quiere decir que en principio tu aplicación debería funcionar tanto si tienes 10 dispositivos como si tienes 1000 dispositivos, como si tienes 100 dispositivos. Entonces, eso quiere decir que desde el inicio, desde el diseño, les pido disculpas, que estaba bastante enfermo estos días con una alergia y una tos, pero bueno, eso no me da para darles clase. Desde el diseño, tienes que considerar qué pasa si ya no tengo 100 clientes conectados, sino 1000 clientes conectados. Entonces, bueno, el servidor tiene que hacerse más grande, o tengo que implementar una tecnología de Kubernetes, o tengo que aumentar la memoria RAM, o tengo que hacer tal cosa, o tengo que desde el principio saber que no puedo utilizar un servidor estático, sino una granja de servidores, por ejemplo, basada en Amazon Web Services. Ese es el tipo de cosas en las que tengo que pensar desde el principio.
a veces hacemos pruebas de concepto. En esas pruebas de concepto puedes, sin la menor duda, trabajar en un ambiente estático controlado por ti, un servidor hecho por ti. O sea, perfectamente factible, perfectamente viable. Pero cuando ya sales de la prueba de concepto y vas a la producción, sobre todo cuando ya, con el favor de Dios y toques madera, al entrar en producción te das cuenta que tu producto, tu sistema es exitoso, tienes que pensar qué hacer cuando no tienes 100 sino 1000. ¿Okay? Eso también incluye la transparencia de la escala, incluye cosas que no son tecnológicas, como por ejemplo el tema de costos y pagos. ¿Okay? Tú no puedes hacer una aplicación que cuando tienes 100 clientes te funciona, que te paguen de una forma, pero que si tienes 10.000 ya no te funciona. ¿Okay? Por ejemplo, tú puedes, si tienes 10 clientes y le dices, mira, tú me transfieres por pago móvil y yo te activo la licencia, eso puede funcionar. Tú recibes el pago móvil, lo verificas y activas la licencia. Lo que pasa es que tienes 10.000 que te están haciendo eso por hora. O sea, no vas a tener la capacidad física para hacerlo. O necesitas contratar al empleado, o necesitas cambiar el API, o necesitas automatizar eso. Y si automatizas eso y eso te genera un costo, ese costo se lo tienes que cargar a tus clientes. Pero si al principio no lo consideraste, entonces vas a tener que hacer un cambio de tarifa. Es decir, que incluso en cosas que no son tecnológicas, como me acabo de mostrar, tienes que considerar estas cosas. No puedes estar inventando y cambiando las reglas del juego cada rato y no vas a cambiar. Fíjense lo que le pasó a Elon Musk con la plataforma Twitter, con lo que él ahora llama X, la plataforma X. Se puso a hacer inventos, al principio que la gente tenía que pagar, la gente se molestó, se salió de Twitter, entonces echó para atrás la solución, después yo no, solamente los certificados tienen que pagar, y ahora entonces no puedes descargar más de ese mensaje diario, sino que ya eso hay que pagarlo, después echó para atrás esa solución. Es decir, ese tipo de idas y venidas de vaivenes no son adecuados en la aplicación. Tienes que tenerlos en cuenta. La concurrencia, se espera que todas estas soluciones sean concurrentes en algún punto. Estamos hablando de sistemas cliente-servidor, en algún punto van a ser concurrentes. En algún punto tienen que, tienen que haber varios conectándose al mismo tiempo. Y ahí tienes que tener en cuenta eso. Como cliente, a mí me da igual que tú tengas 100.000 clientes hoy. Si yo me estoy conectando, yo quiero que tú me des respuesta a mí en este momento con una determinada calidad de servicio. Pero desde el punto de vista del servicio, no es lo mismo que yo tenga 10 personas conectadas que 1.000 personas conectadas. O sea, para eso también existen las tecnologías, técnicas de programación paralela, tienes base de datos distribuidas, tienes tecnologías de contenedores, Kubernetes, Docker, que sirven para eso, que están diseñadas para lidiar con la concurrencia. Tiene sistemas de autenticación distribuidos, un montón de cosas que te permiten, en la medida que creces, trabajar con la concurrencia. Pero si tú desde el principio no piensas en eso, ¿qué va a pasar? Que cuando empieces a crecer y necesites varios servidores distribuidos o necesites una base de datos distribuida, porque ya la base de datos local no es suficiente para ti o es muy lenta, entonces la base de datos distribuida es más rápida. Eh, ¿Cómo haces con eso? ¿Cómo resuelves eso? Son las cosas que usted tiene que pensar desde el principio. Y la tolerancia a fallas, pues bueno, ningún sistema es perfectamente tolerante a fallas. Hasta las grandes plataformas caen en algún momento. La semana pasada, ¿saben cuál fue la plataforma que cayó? Por casi 2 horas. Hubo una cierta alarma a nivel internacional. Ajá, era para ver si estaban despiertos, pero quedaron todos dormidos. ChatGPT, dice Reinaldo, sí, ChatGPT se cayó por casi 2 horas el miércoles pasado. Y bueno, ya ChatGPT es una plataforma que tiene largamente más de 100 millones de usuarios. Le hicieron un ataque DOS, Denial of Service, y cayó, pues. Entonces, ni siquiera una plataforma esa que maneja tanto dinero y que tiene tantos recursos tecnológicos es inmune a ese tipo de problemas. Imagínense una plataforma de Internet de las Cosas, de unas personas que están haciendo un emprendimiento, que son empresas pequeñas que están empezando a lidiar con las cosas,
también puede fallar. Entonces, no se trata de que los sistemas nunca fallen. Se trata de que si los sistemas tienen fallas parciales, ¿cómo lidiar con esa falla? Si es una falla catastrófica total, pues ni modo, no se puede hacer nada, es imposible. Pero muchas veces las fallas son parciales o son fallas temporales de algún servicio y tienes que poder eh, tener tu aplicación o tu sistema robusto a eso. Por ejemplo, si a Ryder o a la Guagua o a Uber o a Cabify, que es una muy popular en España, se les cae el servicio que conecta con los mapas, eso de alguna manera puede ser catastrófico, pero ellos también pueden tener programadas excepciones. ¿Qué pasa si no puedes cargar el mapa? Bueno, cargas un mapa estático alternativo, o da las instrucciones por comando de voz, o le adviertes al usuario, mira, en este momento no tenemos acceso a los mapas, este, no puedo graficarlos, pero te puedo dar las placas de los carros que están cerca. Es decir, tu sistema debería, en condiciones ideales, poder seguir trabajando, no solamente bloquearse cuando hay una falla parcial, pero eso es parte del diseño. ¿Sí? Un sistema que está hecho, por ejemplo, para tomar datos de una persona, datos de salud de una persona, un dispositivo de internet, las cosas que sea un holter que se le pega a la persona para capturar sus datos. ¿Qué pasa si durante un tiempo predeterminado, digamos 2 minutos, no puedes capturar señales de los latidos del corazón? Se puede prender una alarma, se puede avisar, puedes no hacer nada y guardar las cosas en buffer hasta que te puedas comunicar. Es decir, no tienes por qué fallar simplemente porque no recibes la comunicación. Ese fallo de comunicación puede ocurrir, pero tampoco te puedes volver loco y decir, mira, si se falla la comunicación por 30 segundos, porque la persona ya no tiene latido y la persona se murió, ¿sabes? Tienes que saber qué hacer en estos casos. Entonces la tolerancia falla va en el diseño. Uno de mis estudiantes del semestre pasado, su idea de negocio, de Internet de la Cosa, porque yo les voy a pedir a ustedes al final una idea de negocio. Su idea de negocio era un dispositivo que se ponía en los botes de basura para saber cuando los botes de basura estaban llenos o una determinada capacidad o tenían una determinada cantidad de gases que pueden indicar, por ejemplo, que hay cosas en descomposición, para avisar a la compañía de la basura que le diera prioridad a eso. O sea, es una idea bien interesante porque te puede hacer que las rutas de aseo urbano dependan de lo que digan los botes de basura. En un caso extremo, hacia algún lado, ningún bote de basura da ninguna señal, entonces, bueno, hoy no es necesario recoger la basura. En un caso extremo del otro lado, todos los botes de basura están en alarma, entonces, bueno, hay que hacer una acción rápida, meter más camiones y diseñar mejores rutas para resolver ese problema. Por ejemplo, por cuestiones estacionales. Hay días que no se bota basura y, por ejemplo, después de Navidad se bota muchísimo. Por ejemplo, era bien interesante el concepto. Pero ¿qué pasa si un dispositivo de eso no envía información? No puedes asumir que no hay basura. Puede ser que simplemente el dispositivo no falló o se le acabó la batería, no se puede comunicar. Entonces, ¿qué hace el sistema en ese caso? Bueno, si no me dices nada, yo por defecto anoto esa ruta un día sí, un día no, hasta saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ese es el tipo de cosas en las que tienes que pensar en tu profesión. Por cierto, mis estudiantes no pensaron en eso. Y dije, ¿qué pasa si, fíjense, Gorka, se cayó una plataforma que se llama Redshift y durante horas no se puede hacer pago con tarjeta en toda España? Eso fue cuando Gorka. Esas cosas ocurren a cada rato. En el sistema bancario venezolano ocurren con frecuencia, muchísima frecuencia, lamentablemente. Este fin de semana, ¿tú lo viviste, Erika? Mm, No, la verdad que, bueno, justamente yo estoy trabajando actualmente en un restaurante. Sí vi que hubo problemas con los pagos, pero fue por minutos. No, quizás puedo ser parte de eso, no sé, pero no diré que me puede dar cuenta. Bueno, ese tipo de cosas, las plataformas bancarias están preparadas para eso. Si hay caídas, se activan redes alternativas, no sé qué, pero se sabe qué hacer en caso de fallo. De hecho, en el sector financiero hay unas especificaciones que vienen de la ISO, que es un estándar bancario internacional, de las normas ISO, y son bastante
bastante estrictos. Ellos son bastante estrictos que hacer en caso de fallas, porque las fallas pueden ser en muchos niveles. Puede haber fallas de muchos tipos, desde comunicaciones hasta respuesta del servidor. Entonces, en cada uno de esos se sabe lo que hay que hacer. Ese es uno de los ejemplos mejor elaborados de tolerancia a fallas. Pero, por ejemplo, hay casos en los cuales, porque no puedes tener acceso al sistema de pagos, no puedes parar un servicio, como por ejemplo los servicios de salud. Entonces, ahí tienes que tomar otras decisiones. El punto es que cuando ustedes diseñan una solución de Internet de las cosas, tienen que pensar en estos 5 elementos de transparencia. Repito, es imposible, en términos generales, resolverlos todos. Es sencillamente imposible. No puede, no puedes hacer una cosa que sea perfecta todo el tiempo y que sea perfectamente tolerante a fallas y perfectamente tolerante a la migración. En algunos casos y en algunas condiciones, alguna de esas cosas va a fallar. Pero tú tienes que tener respuestas para esas cosas desde el diseño. Eh, Tienes que pensar también en cómo interactúan los componentes. Cuando tú tienes ya los sistemas desacoplados, es decir, que ya no están acoplados de manera uniforme, estática o monolítica en un solo software, un programa como lo que ustedes hacen en la universidad, algoritmos 1, de datos, con un solo programa y ya, sino que ya lo desacoplas en el sentido de cómo lo hacemos en aplicación para la tecnología de Internet, que aprenden a usar modelos MVC y aprenden a hacer servicios, etc. Cuando tú desacoplas eso, entonces empiezan las preguntas finas a nivel de tecnología. ¿Cuánta memoria necesitas? ¿Cuánta memoria máxima? ¿Cuánta memoria mínima? ¿Dónde tiene que estar ubicada la memoria? ¿La memoria es distribuida o la memoria solamente se centraliza en el servidor? ¿Dónde tengo que colocar batería? ¿Cuánto tiempo me va a durar esa batería? ¿Qué tipo de batería voy a utilizar? Tengo fuentes de energía alternativas. La velocidad de acceso a la red no es igual tener que transmitir un pequeño paquete pocas veces por minuto a tener que transmitir imágenes complejas varias veces por minuto. Son dos contextos diferentes. No es lo mismo las necesidades de red de una cámara de seguridad a las necesidades de red de un dispositivo, por ejemplo, que toma las pulsaciones, un tensiómetro, por ejemplo, o un oxímetro. Son dos contextos distintos. Y cada uno tiene unas necesidades de transmisión distintas. No solamente la velocidad de acceso a la red, sino también de los mensajes. El mismo ejemplo que les di de la huella dactilar. Si tu dispositivo no envía las minucias, sino que envía la huella, está enviando imágenes completas. Entonces, eso tiene una necesidad de red. ¿Qué dispositivo les va a poner? Mientras más grandes los mensajes, más energía consumen. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Permítame un segundo para buscar un poco. Sí. De nuevo acá. Eh, estos son consideraciones tecnológicas que tenemos. Aunque seamos nosotros los programadores o los diseñadores de alto nivel o solamente trabajamos con frontend, tú no puedes pretender hacer un frontend hermoso, perfecto. Mira, este es el frontend más hermoso que he hecho en mi vida. eh, Resuelve todos tus problemas, pero corre en JavaScript con tales características. Entonces, eso te obliga a que el dispositivo que va a recibir eso tenga un motor de JavaScript. Eso tiene un montón de implicaciones. Fíjense eso. Y no estamos hablando de que tu aplicación sea para un móvil. No estamos hablando de aplicaciones móviles. Puede ser una aplicación que sea ver una micropantalla LCD adosada a un dispositivo. Porque estamos hablando de Internet de las cosas. No solamente son los móviles. Pueden ser 100 cosas. Puede ser un dispositivo tipo reloj inteligente que tiene una pantalla LCD limitada, que puede mostrar poquitas cosas limitadamente y puede recibir solamente interacciones con toques o con la voz. Entonces, ahí tú no te la puedes dar de que eres
el diseñador web estrella y que vas a hacer una aplicación que se ve perfecta, porque eso no va a correr en ese dispositivo, no te va a funcionar. Entonces tú dices, bueno, no importa, tomo las pantallas, las convierto en JPG y transmito solamente las pantallas en JPG. A lo mejor ni siquiera cabe en el teléfono. O sea, hay todo tipo de problemas aquí, hay todo tipo de necesidades aquí. Lo mismo con el display de información. Mostrar información es todo un arte. Si tú tienes muchos pasos para mostrar mucha información, puedes mostrar una hoja Excel llena de números o llena de gráficos. Pero si lo que te tienes son una pantalla LED de 20 por 20, de 80 por 80, y además monocromática, y en esa pantalla LED tienes que darle información a la persona, pues las necesidades de interacción humano-computador son bien diferentes, son bien distintas. Las necesidades de uso de memoria son bien distintas. Porque no tienes memoria en esos dispositivos. O sea, no puedes hacer algo que sea muy consumidor de memoria o desperdiciar la memoria en una imagen JPG, BMP muy grande. Que tomar decisiones interesantes desde el punto de vista de diseño. Todo eso hay que pensar. Este es un curso para que ustedes piensen. Vamos acá. ¿Alguno de ustedes jugó Pokémon Go? Yo vi cómo jugaban, no lo jugué. No tenía buen teléfono en ese entonces. No tenías un buen teléfono. ¿Quién lo jugaba? ¿A quién veías tú jugar? A los compañeros del trabajo. Chamo, qué tristeza. O sea, te sentías el niño pobre en el trabajo. Sí, sí. Pero bueno, no sé, como yo tampoco soy tan consumidor de aplicaciones a nivel de teléfono, con que la vaina recibe llamadas y tengo una conexión a internet suficientemente estable, para mí es suficiente. Exacto, eres de mi equipo. ¿Alguien de ustedes jugó Pokémon Go? Tienen que haber jugado, porque mis hijas, que son de la edad de la mayoría de ustedes, de los más jóvenes, son contemporáneas con mis hijas jugaban esa vaina muchísimo cuando eran chamitas. Yo lo llegué a jugar. Ajá, Gorka, y te gustaba, eras fiebre. Sí, 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 tuve mi mes ahí de fiebre. Ah, excelente, como muchísima gente a nivel mundial. Ahora, Gorka, ya que participaste, vamos a pensar en esa aplicación. Eso sí es una aplicación para móvil. ¿Ok? Es Internet de las cosas, pero es una aplicación para móvil. Pero la uso como ejemplo mucho porque tiene todos los jugueticos que se ven en Internet de las cosas. ¿Qué cosas colocas en el servidor? ¿Qué cosas colocas en la aplicación? O sea, si haces una aplicación muy pesada, ocurre lo que decía Félix, eh, que no, que no tienen suficiente teléfono para jugar. ¿Ok? O sea, no lo puedes jugar en cualquier teléfono. Entonces, porque la aplicación era relativamente pesada, consumía bastante conectividad. Pero si la haces demasiado pesada y que consuma demasiada conectividad, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Y la aplicación es tan pesada y consume tantos datos, ¿qué va a pasar? Ya va pesada a nivel de servidor. O sea, de que se conecta mucho al... Sí, pero eso tiene una implicación directa sobre la aplicación. Oye, que sí, o Necesitas más sea, espacio. exacto. Si es muy pesada a nivel de la aplicación del teléfono, necesitas más espacio en el teléfono y un mejor teléfono. Claro, y además te consume datos, Claro, porque esa aplicación no estaba diseñada, o no está diseñada, de hecho, que sigue existiendo. No está diseñada en principio para que tú lo juegues estáticamente con Wi-Fi en tu casa. La gracia, la diversión de Pokémon Go es que es una aplicación que tú usabas en la calle. Entonces, consume datos. Si tú abusas del consumo de datos y abusas de los recursos del móvil, pasa lo que decía Félix. Hay millones de personas que no lo van a poder utilizar. Y a ti te interesa que millones de personas más la puedan utilizar. La puedan utilizar la mayor cantidad posible de gente. Obviamente tienes un mínimo. O sea, bueno, yo quisiera que lo jugaran todos, pero por lo menos esto. Entonces tienes que equilibrar los recursos que vas a tener en el teléfono y los recursos que vas a tener en el servidor. Tienes que equilibrar. Recuerden que Pokémon Go eran animalitos que peleaban entre sí. Esos animalitos son imágenes. Esas imágenes se cargan. O por lo menos las vistas de la imagen, el modelo y la imagen se tienen que cargar en algún lado. Normalmente se cargan en la caché del teléfono. Entonces,
Eso te va consumiendo espacio en el teléfono. Pero consumir espacio en el teléfono te permite algo. ¿Qué ventaja te da? Que tú las imágenes de los animalitos, de los Pokémon, los tengas ya precargados en la caché de tu teléfono. No tengas que gastar datos volviéndolos a cargar cada vez que lo abras. Exactamente, no tienes que gastar datos volviéndolos a cargar. Y además, tienes preprogramadas las acciones. Entonces, cuando tú hacías, por ejemplo, al muñequito le decías que tire un golpe y el muñequito tenía que mover el brazo y tirar un golpe, por ejemplo, por decir algo, o disparar algo, qué sé yo. Esa interacción, lo que iba al servidor era la instrucción. Muñequito modelo tal, levanta brazo izquierdo. Eso es lo que va al servidor. Pero el dibujo no es que tú solicitas y el rendering te viene del servidor. El dibujo lo haces local. Entonces hay una cantidad de informaciones mínimas, indispensables, que tú envías por red, pero tienes que enviarla, porque es importante que tú digas, levanté el brazo y disparé al servidor. Porque es importante que esa información vaya al servidor. No el dibujo, sino la información de lo que hiciste. Para que los demás también lo puedan ver. Claro, porque los demás, cuando reciban eso, los demás tienen programado también cómo se va a ver tu muñequito y qué efecto va a tener en el muñequito de ellos. Si tu muñequito hizo eso y le dispara al contrario y lo golpea, tú ves de inmediato el efecto del golpe, porque ya están programados los dos en tu teléfono. Pero tu contrario, hasta que no reciba la señal de lo que tú hiciste, que es levantar y disparar, entonces cuando él va a decir, ok, él me disparó, por lo tanto a mí me golpean, yo me muevo como que me golpearon. Entonces los dos ven la misma interacción, pero en tiempos distintos, en momentos distintos, porque las interacciones de comunicación son distintas. ¿Me sigues? Entonces, fíjense que todas esas cosas son muy interesantes porque a pesar que es un juego, pero ojo, es un juego que genera millones de dólares en ganancias y para mí todo lo que sea un negocio lícito es bueno. O sea, ese es un juego bueno, que se puede utilizar en muchos contextos, por cierto, y lo están utilizando en muchos contextos educativos también, el Pokémon Go. Pero entonces ahí es donde te pones a pensar, no es tan sencillo hacer el juego. Yo soy experto en computación gráfica, no sé si Gorka o Feliz Mota, alguno de ustedes es estudiante del área, creo que es Reinaldo Landaeta. No sé si Reinaldo estaba metido en el área de computación gráfica. Sí. Sí, Eh, profe. Ustedes estudian computación gráfica, pero la computación gráfica que hacemos acá, si acaso te vas por el área de los juegos, son las geometrías de cómo funciona el programa y cómo se hace local. Pero cuando tú tienes que interactuar eso con muchos tipos que se están moviendo al mismo tiempo y que la información que te da cada uno es mínima, entonces las cosas cambian, porque tienes que saber cómo integrar esa. Para eso también hay API. Ojo. Varios frameworks de juegos. ¿Cómo es que se llama el más popular? Unity. El, un framework para hacer juegos. Sí, está Unity y está Unreal Engine también. Hay varios. Que ya tienen programados esos modelos porque desde el punto de vista de programación tienes que considerar eso. O sea, en ninguna cabeza cabe pensar que tú vas a enviar el rendering completo a todos los jugadores para que todos los jugadores hagan exactamente el rendering que tú estás viendo y todos respondan al rendering que tú estás haciendo. Tú envías las acciones, envías las respuestas, envías ¿cómo se llama? Los estímulos, lo que se llama estímulos, y todo el mundo, de acuerdo a los estímulos que recibe, entonces hace el rendering local. Pero todo eso tiene implicaciones. Todo eso tiene implicaciones en conectividad, todo eso tiene implicaciones en memoria, todo eso tiene implicaciones de procesador que tienes que tener local y de proceso que tienes que hacer en servidores, etc. ¿Cómo se hace eso? A través del modelo cliente-servidor. El modelo cliente-servidor rescata una cosa que es fundamental, que es la última línea que está allí. La principal ventaja del modelo cliente-servidor es la abstracción. O sea, tú envías información a alguien y ese alguien, o sea, lo llamamos genéricamente servidor, es quien hace el cómputo y quien resuelve el problema, quien accede a la base de datos, quien hace lo que haya que hacer y después te da una respuesta. Esa simple idea del modelo cliente-servidor es el corazón de la computación moderna. Ojo, el modelo cliente-servidor no es el mismo modelo cliente-servidor de los años 60 o 70. El mismo concepto del modelo cliente-servidor ha ido evolucionando.
Pero la computación distribuida, y esa es mi área de estudio, la computación distribuida, se basa en la interacción de elementos del modelo cliente-servidor, donde unos envían información y otros la ejecutan, y están intercambiando esa información de manera permanente. Hay varias formas de implementar el modelo cliente-servidor, y aquí sí, ya empezamos a entrar en términos de arquitectura de software. Vamos a ver, este es el modelo tomado de las notas de Postlat, que yo no recuerdo si se las compartí por el grupo, se las compartí. El modelo monolítico tiene todo en la misma aplicación. ¿Qué es todo? El acceso o usuario, es decir, la presentación la interacción humano-computador. Donde está el usuario, es el acceso. La información y los datos también están locales. Es decir, un usuario tiene información, pero esa información va a un sitio. En las aplicaciones monolíticas, esa información está en el mismo programa. Si haces un programa al estilo de algoritmos 1, donde le dices al usuario, meta la información, el usuario carga cosas, y esas cosas están ahí mismo, y el mismo programa te da la respuesta. El procesamiento está local, y en general no hay comunicación. Las comunicaciones son internas. En un programa estilo, repito, algoritmos 1, estructura de datos, en general no hay comunicaciones, pero puedes tener un sistema que sea local, que tenga un modelo de comunicaciones, porque se comunica con una base de datos local. Cuando se comunica con una base de datos local, normalmente lo hace a través de un API, que funciona normalmente también con un manejador de base de datos. Entonces, sí hay mensajes entre el software que tú estás haciendo, de tu ejecutable, y el manejador de base de datos, aunque esté local. Entonces, ahí hay comunicaciones, pero son internas. Hay comunicaciones TCP, pero son internas dentro de tu propia máquina, pero está abstraído. Por un lado está el ejecutable de tu programa, y por otro lado está la base de datos. O sea, son dos entidades que funcionan distintas y se comunican entre sí, aunque estén en la misma máquina. Ese es el modelo monolítico que vemos acá. Esta parte que está aquí. Todo integrado en una sola solución. ¿Sí? El modelo cliente-servidor clásico, estándar, que funcionó durante décadas, es el modelo del cliente ligero. En el cliente ligero, tú tienes el cliente y el acceso en un lado, y luego tienes comunicación. Todo lo demás va al servidor. Entonces tú le haces un hit al servidor con una pequeña información, y el procesamiento y la información se ejecutan solo del lado del servidor. Y lo que te da el servidor es una respuesta a través de un canal de comunicación. Entonces fíjense que aquí ya estamos separando las funcionalidades. Este es el modelo cliente-servidor del híbrido, el clásico, el canónico, el que define el modelo como debe funcionar. Pero con el paso del tiempo, eso ha ido variando. Por ejemplo, cuando tenemos clientes web, alguno de ustedes es programador de aplicaciones front-end, llámese de este nuevo modelo de aplicaciones basadas en JavaScript, React o Vue, o ¿cuál es la otra? Angular. Node.js, Angular, Node.js, cosas de ese tipo. Algunos de ustedes son programadores de ese tipo de cosas. Bueno, yo trabajo con Angular principalmente. Y tú, Ariana, Erika, ¿en- ¿con qué tecnologías trabajan normalmente? Yo trabajo con React. Trabajas con React, que también es frontend. Ajá, Claro, es frontend, pero también hace mucho hit al backend. Todos son servicios. sí. Entonces tienes que también programar el servicio del backend. ¿Cómo llaman esos servicios en React? Bueno, ¿Cómo sí? Me perdí un poquito. ¿perdón? Me perdí un poco. ¿Si puedes repetir la pregunta que hizo? ¿Cómo se llaman esos servicios? ¿Cómo invocas los servicios del backend? Ah, bueno, con llamadas HTTP. Sí, con llamadas HTTP, pero eso tiene un nombre. Se consulta el API. El API REST. Ajá. Tienes modelos de API REST, etcétera. Ese tipo de tecnologías modernas entran en esta categoría, que son los Fat Clients. ¿Por qué se les llama Fat Client?
Porque así también el proceso en la parte del cliente. Porque parte del proceso, fíjense lo inteligente que es Reinaldo, se da cuenta que esta P estaba solo aquí, en este lado, y ahora en el Fact Client tienes P aquí y P aquí. ¿Lo ven? Porque mucho procesamiento te los tiras al cliente. ¿Qué procesamiento le tiras al cliente? No son procesos ligeros relativamente. Bueno, relativamente ligero, pero fíjate que cuando tú tienes un modelo como Node.js o Vue, lo que genera es un compilado que es un JavaScript. Cuando tú vas a la página, lo que te bajas es un JavaScript gigante. No es tan ligero. ¿Y dónde se ejecuta ese JavaScript? El browser. Obviamente en el navegador. Entonces, ¿dónde está la chamba ahorita? ¿Dónde está la pega? Dicen los chilenos. ¿Dónde está el trabajo ahorita? Mucho del trabajo, mucho del procesamiento se hace en este de aquí. ¿Ok? Pero se hace en el navegador. Entonces, estos dos modelos son distintos. El Thin Client y el Fat Client son dos modelos distintos. Pero es que además, entre el Very, Very Thin y el Very, Very Fat, hay todo un abanico de cosas, donde tú puedes procesar algunas cositas aquí, haces el request al el servidor hace unas cosas, te devuelve una llamada, tú vuelves a ser parte del procesamiento local, etc. Pero muchas cosas se hacen local. Fíjense que el Fat Client es el corazón de cosas como los servicios de ofimática a nivel del web. ¿Alguno de ustedes utiliza ofimática a nivel de web? Sí, sí. O Google Drive, por ejemplo. Por ejemplo, Adriana dice con Google Drive. Claro, si tú abres un Google Drive y abres una hoja Excel en Google, no estás abriendo Excel en tu computadora. Es un Excel entre comillas, pero eso es una cantidad impresionante de, de librerías de JavaScript que se están ejecutando. Y esas librerías de JavaScript se ejecutan en tu máquina, no se ejecutan en Google. Los cambios que tú aplicas se le envían a Google para que le actualice el estado en el servidor. Pero toda la visualización está en tu casa. Entonces, esos son clientes bien pesados. Ahora, esos clientes bien pesados funcionan porque las máquinas modernas están diseñadas para eso. Porque tú lo estás haciendo desde una computadora que tiene suficientes recursos de hardware para ejecutar eso. Pero si tu máquina no tuviera suficientes recursos de hardware para ejecutar eso, no podría ejecutar JavaScript, no podría ejecutar Google Drive, no podría ejecutar Office 365, que es una pesadilla para mí. Cuando las empresas integran Office 365 en su suite, para mí eso es una pesadilla. Tienes que utilizar Word y todo a distancia. Y si la red es mala, entonces no te funciona, etcétera. Pero esos son ejemplos de cliente pesado. Sí. Uy, no sabía que esto me iba a quedar rayado. Vale. Como burro. Ajá. ¿Qué tipo de cosas tengo que considerar para saber si mi cliente va a ser ligero, va a ser pesado? Eh, bueno, la velocidad o la cantidad de hits que yo tengo que hacer al servidor, el hardware local, eso es súper importante. Si, como vimos en el ejemplo del Pokémon Go, si usted no tiene un buen teléfono, no puede jugar eso. Entonces, el Pokémon Go es un cliente pesado. ¿Okay? A nivel de web, perdón, a nivel de mobile, tenemos una mezcla de muchos clientes que son pesados y muchos que son livianos. Clientes livianos son los que tú haces las cosas y cuando termina el procesamiento local, perdón, cuando recibe los datos se le mandan al servidor directamente. Mientras que los clientes pesados son, por ejemplo, las aplicaciones tipo juegos o Pokémon Go, donde mucho de la ejecución se tiene que hacer local y te consume recursos muchísimos del dispositivo. Los juegos que consumen muchos recursos, son clientes muy pesados. Pero igual tiene que interactuar con el servidor. Pero lo que le envían al servidor son pequeños paquetes de datos. Eso tienes que considerar el hardware local, qué hardware tienes
en el cliente. El costo del servicio, si todo el tiempo tú puedes estar transmitiendo o no, y eso impacta en el costo de tu servicio o no. Si tú estás desarrollando un Office 365, supones que el cliente tiene un acceso a Internet estable, entonces no lo metes en tu consideración de los gastos. Pero si tú estás usando un juego móvil, particularmente que tiene realidad aumentada como Pokémon Go y muchos otros que han salido, eso está diseñado para usarse en un dispositivo móvil que utilice datos móviles. Entonces, eso es otra consideración. No es que tú vas a pensar en el pobre cliente y le vas a ahorrar esa plata. O sea, que va a usar eso, va a gastar sus datos, pero tú tienes que ponerlo en el diseño. Porque ni en los sueños más salvajes tú puedes suponer que esa persona puede gastar 1 giga de datos en una interacción de 1 hora. O sea, en ningún país del mundo eso permite. Entonces, esas son consideraciones que se tienen. Otra cosa es la seguridad y la privacidad de la aplicación. Mientras tus requerimientos de seguridad son más complejos, tu cliente va a tender a ser también más complejo. ¿Por qué? Por ejemplo, todos nosotros seguros, con total certeza, utilizamos aplicaciones bancarias. En las aplicaciones bancarias tienen que tomar muchas consideraciones de seguridad en su cliente y muchísimas más en el servidor. Porque tú no te puedes arriesgar a que yo descifre con cualquier analizador de espectro, descifre cómo se mandan los mensajes al servidor, este, y diga, mira, esto es lo que tiene un API de este tipo, y entonces yo haga mi propia aplicación bancaria que ataque al servidor utilizando el API del servicio. Eso tiene que tener normas de encriptación bien robustas. Esas normas de encriptación tienen que estar en el cliente, pero a su vez el cliente tiene que ser suficientemente seguro y suficientemente robusto como para evitar que tú envíes información que tenga que ver con ataques de eliminación de servicio, que tengan que ver con, por ejemplo, ataques de inyección SQL, etcétera. O sea, tienes que tener clientes bien diseñados, bien hechos para eso en el lado del cliente, pero en el lado del servidor tienes que se llama reforzar el tema de eficiencia y seguridad. ¿Eficiencia por qué? Porque si tengo mucha gente conectada en un banco, no puedo aligerar mi requerimiento de seguridad para conectar a más gente. O sea, si tengo mucha más gente, tengo que aumentar la capacidad del servicio, no aligerar las cargas de transmisión de datos, ni aligerar, por ejemplo, los aspectos de protocolos de encriptación, porque son pesados y porque consumen red. O sea, eso no lo puedo quitar. Entonces, esas son cosas que tengo que tomar en cuenta. Y en el mundo moderno, las especificaciones de seguridad para Internet de las cosas, específicamente seguridad para Internet de las cosas, son bien complejas. Las consideraciones de seguridad para Internet de las cosas tienen sus propios protocolos y tienen sus propias especificaciones y hay normas ISO y estándares para seguridad de Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque cuando empezó el boom de la Internet de las cosas hace unos 10 años y empezaron a surgir dispositivos y empezaron a surgir puertas que se abrían remoto, reconocedores faciales, cámaras web que hacían cosas, pulseras que te dan información, dispositivos médicos que te dan información, juguetes que se conectaban de cualquier parte. Cuando empezó a surgir eso, no había un estándar específico de seguridad para Internet de las cosas. Y como no había un estándar, muchos de esos dispositivos tenían seguridad muy ligera. Pero entonces te decían, conéctate con Google. Las personas se conectaban con Google, pero entonces los datos del dispositivo, como era muy barato y tenía muy pocas prestaciones de hardware locales, transmitía los datos en texto plano. Es una violación de seguridad flagrante. Es decir, a cualquiera lo hackean así y le ven su clave de Google. ¿Por qué? ¿Por qué hubo fabricantes que hicieron eso? Bueno, porque te tratan de conectar con Google, pero no encriptaban localmente, porque encriptar localmente es un costo que un dispositivo que cuesta 1 euro, a lo mejor tiene un procesador muy básico que no vas a perder tus recursos encriptando, por ejemplo. Muchas veces, por ejemplo, se vio mucho el caso de juguetes. La clave tenía que ser un número de 4 cifras y no podía ser una cosa distinta a un número de 4 cifras. ¿Por qué? Porque era lo que el programa aceptaba. La memoria local limitada del juguete, eso era lo que aceptaba. Entonces, transmites el nombre de la persona con una clave de 4 dígitos, eso es muy fácil de hackear.
y empezaron a ocurrir todo tipo de problemas de seguridad al respecto de eso. Ya yo les hablé del ejemplo de la pecera en unos casinos ingleses que fueron hackeados no por cualquiera, unos tipos donde desde luego habían gente rusa, porque siempre hay algún ruso detrás de esas cosas, pero más allá del chiste fácil, sí habían unos rusos en ese caso. Los tipos vieron cuáles eran los dispositivos que estaban conectados a la pecera del casino, compraron los dispositivos, los hackearon, porque era muy fácil de hackear porque la información viajaba muy sencilla, y a través del dispositivo se metieron en la intranet del casino. Y una vez que estaban dentro de la intranet del casino, pues hicieron desastre. Es un caso real, real. Pueden buscarlo en internet. Y se dio porque esos dispositivos tienen una seguridad muy relajada, porque no tienen las prestaciones, no cumplen con los estándares, no gasta recursos encriptando, no gasta recursos protegiendo los datos personales, que es una norma europea, y un montón de etcétera, que hacen que la cosa sea más insegura. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta en el mundo moderno. Ya tú no te puedes relajar en esa. Solamente te puedes relajar, por ejemplo, si tu dispositivo no transmite información personal y si la información que transmite es una señal que no afecta, por ejemplo, no afecta a cuestiones financieras y no está ligada a las personas. Por ejemplo, las las pulseras que se dan ahora en los conciertos, eso tiene un nombre, no recuerdo cómo se llama. Eh, las vi estos días para hacer una tarea, estaba revisando eso y las conseguí. Si me acuerdo, se las escribo. Alguno de ustedes, por favor, ayúdenme a buscarlo en este momento. Si pone ahí pulseras de luz de los conciertos de Coldplay, van a conseguir la marca de ese fabricante. Esos dispositivos, por ejemplo, no están asociados a la persona. La información que transmite no tiene nada que ver con la persona que está usando la pulsera, con lo cual no puedes hacer un match entre esa información y la persona. Y lo que está transmitiendo es ubicación, la ubicación de la pulsera y el estado de la pulsera. Eso es lo que transmite. Y lo que recibes es, bueno, préndete en tal color. Entonces, en ese caso, tú puedes mandar eso en texto plano. Porque incluso si te hackean, ¿qué es lo que puede suceder? Que un hacker cambie los colores de de la pulsera. ¿Eso es peligroso? Podría serlo. Imagínense un contexto en el cual un hacker habilidoso, que tiene tiempo, se pare al lado de un concierto de Coldplay y hackee las pulseras para escribir mensajes terroristas. ¿Es una posibilidad? Es una posible que eso se pueda hacer. Pero, ¿cómo evitarías eso? Bueno, con algún tipo de token, con algún tipo de token aleatorio que dé información de la pulsera que no se pueda hackear de manera tan sencilla. Silobanks. Ajá, exactamente, Silobanks. Gracias por buscarlo, chicos. Este, esa es una marca, pero no es la única, ¿ok? No es la única. Hay ya muchos fabricantes que están haciendo ese tipo de cosas. Y hay muchas ideas que se pueden hacer en base a tener a la gente con una pulsera en un sitio público. De ahí pueden, mira, las posibilidades son infinitas, pero tienes que tener en cuenta eso. Si la información que estás transmitiendo te puede asociar a la persona, porque ahí sí puedes tener problemas de seguridad y de privacidad. Si los datos que estás transmitiendo tienen que ver con información de salud, por ejemplo, ahí sí puedes tener en cuenta eso. Y lo que le estoy diciendo, ¿qué pasa si alguien hackea la Siloban de manera masiva y se pone a escribir frases ofensivas o terroristas en un concierto de rock? Eso puede generar una tragedia. Eh, Todas esas cosas hay que pensar. No estamos en un mundo inocente. Nos enfrentamos a este tipo de cosas. Si se colocan muchos recursos del lado del cliente, si hace el cliente es muy gordo, muy pesado, la heterogeneidad de los mismos puede ser un problema. Eh, y los cambios en el desempeño pueden ser notorios. Fíjense ahí les doy dos versiones de la misma aplicación del BBVA, Banco Provincial en Venezuela. Es un ejemplo real. Yo lo vi cuando hubo un cambio cuando hubo un cambio en el Bolívar, uno de estos cambios de moneda, el digital, el Bolívar digital. Había un problema
en el pago móvil del Banco Provincial porque actualizaron la versión Android, actualizaron el pago, pero en la versión de iPhone no actualizaron los decimales del pago móvil. ¿Y qué sucedió? Que los que tenían iPhone durante algunos meses tenían que hacer sus pagos en cantidades, ¿cómo se llama esto? En cantidades enteras. ¿Ok? Porque cuando estábamos en la última reconversión, que estamos hablando todavía de millones, pronto lo vamos a volver a hacer, lamentablemente. En ese momento estábamos hablando de millones. La especificación del Banco Central era que ya no se hablaba con decimales. Entonces las aplicaciones no tenían decimales. Cuando volviste a hablar de pequeñas cantidades, 10, 20, 30, 50, que son las que tenemos ahorita en Venezuela, siguen siendo relativamente pequeñas, en orden de miles a lo sumo. Eh, ahí sí tienes que incorporar los decimales. Entonces, ¿qué pasaba? Que una persona que de repente pasó de pagar un millón a pagar 3,75, no podías pagar 3,75 desde el iPhone, pagar 4, ¿okay? Y regalarle ese 0,25 al vendedor o llegar a un acuerdo con el vendedor. Este, ¿Por qué ocurre eso? Porque el cliente, esa interacción está del lado del cliente. Entonces tú tienes varias versiones del cliente y esa heterogeneidad de tener varias versiones del cliente hace que el mantenimiento sea complejo. Fíjense, es un ejemplo muy tonto, pero que es real, fue real. Ya, eso se actualizó, por supuesto, pero fue real. Si tú todas las interacciones las tienes del lado del servidor y solo usas los clientes como interfaz, el cambio de los decimales lo haces en el lado del servidor y todas tus interfaces van a funcionar bien. Pero si muchas consideraciones técnicas tienes del lado del cliente, tienes que actualizar todos tus clientes. Y si además tienes varias versiones de clientes, tienes que actualizar todos tus clientes. Fíjense que además, para ser más o menos universal, el Banco Provincial o cualquier banco venezolano tiene varias versiones de la aplicación para, porque tiene una versión estable que funciona con los Android más viejitos y tiene una versión estable que funciona con los Android más nuevos. Entonces, esa diferenciación hace que tengas varios tipos de clientes distintos y que el mantenimiento y las condiciones de seguridad sean heterogéneas, no son homogéneas, son heterogéneas. Por el contrario, si tu cliente es muy ligero y solamente lo usas como interfaz, no tendrías el problema de los decimales, porque tu cliente lo acepta y ese problema lo resuelves en el lado del servidor. Pero hace que la carga de procesamiento, la carga de trabajo sea en el lado del servidor. Y eso obviamente también tiene sus implicaciones. Entonces, dependiendo del grado de cómputo, datos, comunicaciones e interfaces, que es lo que estamos viendo exactamente, hay muchas variantes de los clientes ligeros y pesados. En la tecnología actual, en el mundo moderno, no solo tenemos un modelo de cliente y servidor. Muchas veces el cliente es a su vez servidor de otras aplicaciones. El servidor se convierte en cliente de otras aplicaciones. Que tú le haces un hit a un servidor, pero ese servidor requiere información de otro servicio y entonces lo que tenemos es composición de servicios. Ya la frontera entre lo que es un cliente puro y un servidor puro es muy difusa. En muchas ocasiones nuestro cliente también es servidor y nuestro servidor también es cliente. Entonces, dependiendo de los componentes, podemos tener una sola capa, que es el cliente monolítico. Un sistema monolítico, por ejemplo, en nuestros teléfonos podemos tener aplicaciones muy, muy simples que son monolíticas, es decir, este, el acceso, la información y las comunicaciones y todo se da local, como por ejemplo la calculadora. Si tienes una calculadora que es muy básica, por ejemplo la que yo uso es la más básica de todas, a lo sumo tienes modo científico, pero todo está ahí, todo está en la aplicación. Entonces, no te tienes que comunicar con nadie, no tienes que hacer nada, es una aplicación monolítica, de esas quedan pocas, pero es una aplicación. Fíjense que en Internet de las cosas podemos tener muchas aplicaciones monolíticas. ¿Qué ejemplo me podrían dar de una aplicación de Internet de las cosas que sea totalmente monolítica, que no requiera estarse comunicando con un servidor o estar haciendo más cosas? Que todo esté ahí, que a lo sumo se comunique con un servidor para dar esta.
No se le ocurre ninguno. Recuerden que en Internet las cosas, un buen porcentaje de las cosas de Internet de las cosas, valga la redundancia, son dispositivos, son sensores. Entonces tenemos muchísimos sensores que ya tienen su programación y resuelven cosas a nivel local. Entonces, eso, por supuesto, estamos hablando de Internet de las cosas. Se supone que las cosas se comunican a través del Internet. Pero muchos dispositivos se comunican a través del Internet solo para dar un reporte, o solo para dar una estadística, o solo para dar un estado. Todo lo demás lo hacen local. Dispositivos que permiten entrada de personas, conteo de personas, que los que toman la temperatura, tienen todo allí, toman la temperatura y solamente responden a hits. ¿Qué temperatura tienes? 30 grados. ¿Qué temperatura tienes? 20 grados. Eso es lo único que hace. Entonces, muchas de las interacciones están locales. Y son como pequeños servidorcitos locales, que son muy simples, lo único que responden es a un estímulo. Cuando le preguntan la temperatura, él devuelve la temperatura, pero todo lo demás lo tiene local. Entonces, esos dispositivos súper sencillos, súper simples, o pesos, o presencia de personas, o cualquier otra interacción muy simple, son un ejemplo de aplicación monolítica. Todo lo tienes ahí. O sea, respondes a estímulos, pero todo lo tienes ahí. Esos son los sistemas monolíticos. Cuando tenemos dos capas, podemos tener clientes ligeros o pesados. ¿Okay? Tenemos un cliente que hace cosas y se las transmite a un servidor, y un servidor que responde cosas y se las transmite al cliente, y así están en ese juego. Dependiendo de cuántas cosas haga el cliente y cuántas cosas haga el servidor, entonces lo llamamos más pesado al cliente o más pesado al servidor. Pero tenemos sistemas multicapas de 3 en adelante, donde tienes clientes que invocan otras cosas que además invocan otras cosas. Y las capas son infinitas. Es decir, los sistemas pueden ser tan complejos que ya no lo vemos como una composición lineal, donde tenemos un elemento que se comunica con otro, que a su vez se comunica con otro, sino que lo vemos como un grafo, donde los elementos se comunican entre sí. Por ejemplo, los elementos de microservicio. Piensen en esta gráfica y con esta vamos a terminar por hoy. Piensen en esta gráfica, tenemos el sistema monolítico, todo está en un solo sitio, todo está en un solo sitio, todo está aquí. El modelo del cliente ligero, como lo veíamos en láminas anteriores, está aquí. El cliente pesado también es un sistema de dos capas, con la diferencia de que aquí hago más procesamiento, tengo procesamiento que no tengo en el cliente ligero. Un sistema de tres capas, donde tengo un cliente que invoca una aplicación, que a su vez es un cliente de una tercera aplicación. Fíjense que aquí hago procesamiento acá, y en los datos hago y transmito información, y probablemente aquí también tenga procesamiento en el sistema de base de datos. Erika está comentando en el grupo que ella trabaja en base de datos. Bueno, cuando tú trabajas en base de datos, esos datos que estás trabajando van para una aplicación que a su vez va para un cliente. Entonces puede ser tres o muchas más capas. Fíjense en un ejemplo de un banco, un ejemplo bancario, que es el que está acá, que es el último, que es probablemente un cliente ligero que se comunica con una aplicación al lado del servidor. Esa aplicación, si tiene un medio de pago, se comunica con el banco. Imagínense que esto es Ridery o Pago Móvil o una aplicación de comercio electrónico, Mercado Libre, la que sea. Se comunica luego con el banco, que a su vez es un modelo cliente-servidor con los datos que pueden estar en otro lado, y las respuestas de la aplicación bancaria van a la aplicación, y las respuestas de la aplicación van al cliente. Entonces, esto se va componiendo, y el trabajo de ustedes en algún momento es definir qué tanto se componen estos elementos, dónde están, porque ninguna de esas cosas corre en el aire, todas corren en hardware. Entonces, ¿dónde está ese hardware? ¿Qué características tiene ese hardware? Ese hardware está preprogramado, ese hardware es programable, ese hardware tiene un sistema operativo embebido, no tiene un sistema operativo embebido. O sea, todas las preguntas que pues, nos podemos empezar a hacer vienen en base a estas arquitecturas. ¿Entiendes? Por ejemplo, en un sistema online en el que seguramente todos o los hemos trabajado o por lo menos ya los conocemos, por lo menos teóricamente a través de las materias que hemos visto, tiene la interacción del cliente y la interacción del negocio. Y en la interacción del cliente, tú le haces hits a elementos que a su vez hacen hits con los módulos de venta de cuentas, con inventario, porque no puedes vender lo que no tienes, luego se comunica con el banco. A su vez el banco no aparece aquí, hace operaciones con otros entes, porque el banco también puede ser un intermediario, los bancos intercambian centros de datos, etc. Es decir, hay una cantidad de cosas que se están haciendo aquí
que son interacciones entre módulos. Y eso es lo que vemos en estos modelos. ¿Ok? Bien, jóvenes, terminamos con esto. Muchas gracias a todos por conectarse a la clase de hoy. En las clases que vienen vamos a ir un poco más rápido, viendo más de tecnología, más de elementos tecnológicos que tienen que ver con el Internet de las cosas. Ya yo les compartí esta esta presentación. La vamos a terminar de ver en la clase que viene. Y entonces, offline, es decir, a través del grupo de WhatsApp, vamos preguntando acerca de la tarea, vamos definiendo y formalizando el tema de la tarea para poder tener un primer entregable de tarea antes de que finalice esta parte del año. Bueno, saludos a todos, feliz día para todos. Como siempre, un placer haber trabajado con ustedes y que tengan feliz semana. Chao, profe. Gracias, profe, igualmente. Feliz Gracias, semana. profe. Chao, mis hijos.